presentación trataremos los temas correspondientes a la unidad temática 7 del programa del curso. Herramientas para la regulación de áreas inundables, líneas de ribera y líneas de inundación, usos permitidos y restricciones. La regulación de áreas inundables es fundamental para gestionar los riesgos de inundación, proteger los recursos naturales, fomentar el desarrollo sostenible. Este documento examina los conceptos legales esenciales en la delimitación de áreas de riesgo, las estrategias de mitigación y la normativa de uso de suelo en zonas susceptibles a inundaciones. Para iniciar el tratamiento de los aspectos relativos a las herramientas legales para la regulación de áreas inundables, es necesario recordar brevemente algunos conceptos que ya se han desarrollado con amplitud en anteriores clases. La temática aquí traída se enmarca en general en los conceptos y principios de la gestión integrada de los recursos hídricos, pero más específicamente el tema gira en el ámbito de la gestión integrada de crecientes. Ello así por cuanto se trata de una especie del género de la gestión integrada de los recursos hídricos que hace eje en la relación entre crecidas y desarrollo sostenible, mediante un proceso integrado de los recursos suelo y agua, con el objeto de obtener beneficios y reducir los efectos nocivos de las inundaciones. Como sostiene la Organización Meteorológica Mundial y la Asociación Mundial para el Agua, un enfoque de gestión integrada de crecidas, componente esencial de la gestión integrada de recursos hídricos, puede facilitar un equilibrio entre las necesidades del desarrollo y la gestión de crecidas. Siguiendo esta introducción, debemos recordar también que no toda crecida implica inundación. Definimos como tal a la presencia de agua sobre el terreno en lugares, formas y tiempos que resultan inadecuados para las actividades humanas y por lo tanto producen afectaciones económicas, sociales y ambientales. También ya se ha tratado la tipología de inundaciones. Según su origen, pueden ser por desbordamiento de cursos, por anegamiento debido a lluvias, por anegamiento debido al afloramiento de agua subterránea. Conforme el ámbito territorial en que impactan y el tipo de ocupación que dicho espacio desarrolla, podemos identificar inundaciones urbanas o rurales. Otro criterio de clasificación, basado en el grado de previsibilidad, permite definir o identificar crecidas de tipo repentinas o crecidas lentas. La exposición a situaciones de inundación es habitualmente asociada con la idea de riesgo y daño, pero no siempre estas constituyen una desventaja para quienes habitan en regiones expuestas a este tipo de eventos. Por el contrario, muchos terrenos, sobre todo en zonas de llanura, expuestos a la ocupación temporal con agua, se ven claramente beneficiados por esta acción, que aumenta el nivel de fertilidad del terreno y consecuentemente mejoran considerablemente los rendimientos de los cultivos, por ejemplo. Por otra parte, los cursos de agua se constituyen en uno de los principales medios de comunicación por su eficiencia, logrando una sensible reducción de costos en el transporte de carga. Tampoco resulta menor el hecho de contar con una fuente de agua que pueda ser utilizada para la provisión de agua segura a la población. Otra valoración positiva respecto de la ocurrencia de inundaciones son los efectos ambientales que éstas tienen para la sustentación de los ecosistemas y los servicios brindados por estos. Todos estos factores han provocado que la mayoría de los asentamientos poblacionales se hayan desarrollado a la vera de cuerpos de agua. Sin embargo, todos estos beneficios tienen una contracara, consistente en la exposición a una amenaza que estos emplazamientos traen aparejada. Al natural riesgo asumido originariamente se suma que el crecimiento de las urbanizaciones y la consecuente ocupación de áreas inundables han acrecentado la vulnerabilidad de estas, generando un permanente aumento del riesgo de afectación por inundaciones. Entonces, dentro del espectro de medidas que tienen por objeto prevenir y mitigar los efectos nocivos de las inundaciones,
conforme a los criterios ya desarrollados en el curso, podemos clasificar las acciones con relación al momento de la ocurrencia del fenómeno como previas, aquellas que se dan durante y aquellas que son posteriores al evento. Desde la óptica del tipo de acción realizada, las medidas pueden clasificarse en estructurales y no estructurales. La intervención más conocida para el control y protección contra las inundaciones son aquellas denominadas medidas estructurales, que consisten en la realización de obras físicas que generan una sensible reducción de la vulnerabilidad de las áreas donde las mismas se realizan, pero no eliminan el riesgo e incluso introducen uno distinto, como es la posibilidad de una falla de la obra. Las medidas no estructurales son las relativas a la implementación de políticas, procesos legislativos, acciones de concienciación, ampliación de conocimiento, la generación de mecanismos de participación pública y el acceso a la información por parte de la población, con el objeto de reducir el riesgo y los impactos que pueden provocar una inundación. En definitiva, persiguen la reducción del grado de vulnerabilidad de una población amenazada a partir del planeamiento y la gestión. Se las consideran el complemento imprescindible de las obras y pueden combinarse con diferentes variantes. Un clásico tipo de medida no estructural son las que pueden agruparse como de prevención, también con una gama muy amplia, pero en general consisten en estudios y actividades permanentes asociadas a cada obra o conjunto de obras. Otro tipo de medidas no estructurales, que es de interés y objeto de estudio en este trabajo, es el referente a la reglamentación y regulación de las conductas asociadas a la administración y gestión de los recursos hídricos, tendiente a optimizar su uso y control. Es unánime el criterio sentado respecto de la importancia que la regulación del uso del suelo tiene respecto de la situación de vulnerabilidad de las áreas expuestas a los efectos de la crecida de los cursos de agua. En relación a la utilización de suelos de áreas inundables, se pueden identificar tres tipos de normativa. Por un lado, aquella que establece el límite entre el dominio de los cursos y cuerpos de agua, y con ello el límite del dominio público y del dominio privado. Otros que regulan actividades y construcciones que pueden efectuarse en áreas de riesgo, con riesgo natural de inundación. Y otras que reglamentan las situaciones de áreas a las que se le genera artificialmente el riesgo y por lo tanto necesariamente deben complementarse con medidas estructurales. La primera especie refiere al establecimiento de la línea de ribera. Dentro del segundo tipo encontramos diversas regulaciones y criterios para limitar la acción y asentamiento humano con sus distintas formas: vivienda, esparcimiento, comercio, producción. Su utilización se encuentra ampliamente desarrollado, ya sea como parte de planes de gestión o como instrumentos aislados. En general se establecen restricciones o limitaciones al dominio privado, tomando como punto de partida la línea de ribera, como límite del curso de agua, y a partir de ella se establecen áreas conforme rango de probabilidades de ocurrencia de crecidas. A modo de ejemplo, podemos mencionar la implementación de la Ley 11.730 y su decreto reglamentario 3695 del año 2003, que regula el régimen de uso de bienes en áreas inundables en la provincia de Santa Fe. En similar sentido, se pueden mencionar las leyes número 119 de la provincia de Misiones, la 7696 de la provincia de Tucumán, la 5588 de la provincia de Corrientes y la 11.964 de la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, la situación es diferente cuando nos referimos a la realización de obras por parte del Estado, que puedan generar afectación en la propiedad de los particulares. La retención de agua superficial a través de obras físicas, como presas, diques y cuencas de retención, es el método habitual para atenuar las puntas de crecida. El almacenamiento de agua permite ralentizar la elevación de las aguas, alargar el tiempo de llegada del punto máximo de crecida y hacerlo más bajo. Este tipo de medidas estructurales pueden lograr mejores resultados cuando se implementan
en una combinación adecuada con medidas no estructurales. No se hace referencia solo a la toma de medidas necesarias ante el riesgo de la rotura de la obra, sino a otras medidas que pueden favorecer a quien, por encontrarse aguas abajo de la obra, pudiese ver empeorada la situación de su propiedad o su actividad productiva, pero que tenga el dominio del bien o que no se le impida desarrollar sus tareas productivas. Se sostuvo que existen otros terrenos que sufren o son susceptibles de sufrir consecuencias dañosas por el hecho antrópico de la construcción del embalse, combinado con acontecimientos de la naturaleza, tormentas, vientos, oleajes, crecidas, etc. En tales supuestos, que constituyen el grueso de las afectaciones de tierra a causa de los embalses, no resulta apropiado el instituto expropiatorio. En efecto, razones de orden socioeconómico y aún políticas hacen que resulte inconveniente al interés general la adquisición de tales terrenos por el titular de la obra. Sin perjuicio de ello y a fin de evitar daños a las personas o bienes por eventuales aumentos de niveles del embalse que provoquen inundaciones en zona contigua, resulta imprescindible establecer un régimen de restricciones al uso y ocupación de dichas zonas, sin que ello implique el cambio de titularidad del bien. En tal sentido, la figura de la servidumbre administrativa resulta un instituto que el derecho puede realizar un aporte tanto a los intereses generales representados por los órganos estatales como de los particulares. La delimitación de la línea de ribera para los cursos y cuerpos de agua incide directamente en los límites jurídicos de los inmuebles ribereños y en los derechos y deberes tanto del Estado, en sus niveles nacionales o provinciales, según corresponda, como en el de los particulares. En general, las legislaciones, incluso a nivel comparado, consideran a la línea de ribera como el límite entre el dominio público y privado. Sin embargo, aunque este criterio es común, existen distintas metodologías para su determinación. La determinación de esta línea requiere la contribución científica de hidrólogos y geomorfólogos, así como de expertos en recolección de datos. También es necesario contar con el apoyo de economistas, politólogos y sociólogos, ya que la decisión a tomar tiene una índole política económica. Por último, es crucial la intervención de juristas, quienes deben traducir las decisiones políticas en normas legales para asegurar su correcta aplicación. Como decíamos, la delimitación de la línea de ribera es una decisión política, pues implica expandir o reducir el área del dominio público. Esta decisión, también de carácter político-económico, conlleva la creación de obligaciones fiscales. Cuanto mayor sea el espacio público, mayores serán las inversiones públicas y los impuestos necesarios para financiarla, como los que se dejarán de percibir de los particulares. Estas decisiones políticas de largo alcance afectan tanto a las generaciones presentes como a las futuras. Desde lo estrictamente jurídico, la afectación al dominio público de un bien acarrea tres características distintivas. Son imprescriptibles, inembargables e inajenables. Es decir, que están sustraídos del comercio jurídico privado. Están destinados al uso y goce de todos los ciudadanos y por sus características no pueden ser objeto de prescripción adquisitiva encontrándose fuera del comercio del derecho privado. El dominio público puede ser natural o artificial. El dominio público natural está integrado por aquellos bienes que la ley declara dominio público, tal como los presenta la naturaleza, o sea, queda consagrado por declaración legislativa sin necesidad de un acto administrativo de creación por parte del Estado. Por ejemplo, un río o un lago o el mar, cuya afectación se realiza a través del artículo 235 del Código Civil y Comercial de la Nación. En cambio, el dominio público artificial lo constituyen aquellos bienes que la ley declara de dominio público, pero que su existencia depende de la intervención del hombre y requieren de un acto administrativo, por ejemplo, una calle, un camino, una ruta o un canal.
El proceso para la fijación de la línea de ribera debemos clarificar y unificar terminología que venimos utilizando. En tal sentido, estableceremos 4 conceptos que nos permitirán la aplicación del concepto de línea de ribera desde las distintas funciones y ciencias involucradas. En primer lugar, debemos considerar la definición de línea de ribera, que es el límite del curso de agua y separa el dominio público del dominio privado. Como adelantamos, a modo de ejemplo, podemos mencionar que el inciso C del artículo 235 del Código Civil y Comercial de la República Argentina establece que se entiende por el río el agua, las playas y el lecho por donde corre, delimitado por la línea de ribera que fija el promedio de las máximas crecidas ordinarias. Por lago o laguna se entiende el agua, sus playas y sus lechos, respectivamente delimitados de la misma manera que los ríos. Si bien a lo largo de la historia hubo diversos criterios para fijar la línea de ribera, actualmente el criterio aplicable sería el del promedio de las máximas crecidas ordinarias. A pesar de haberse eliminado la diversidad de criterios, no se ha despejado la dificultad de la conceptualización del criterio para determinar la línea de ribera. En efecto, el principio vigente establece que la fijación se realiza conforme el promedio de las máximas crecidas ordinarias. Pero nos preguntamos, ¿cómo se hace para determinar qué es una crecida ordinaria? ¿Cuáles serían las máximas de esas crecidas? ¿Cuántas máximas crecidas anuales? ¿Sirve este criterio para todo tipo de curso de agua que requiera la delimitación de la línea de ribera? Como se observa, simplemente la metodología no resulta tan sencilla y requiere de operaciones y definiciones técnicas más complejas. La determinación de la línea de ribera es una competencia o facultad que le corresponde a los estados provinciales. El artículo 237 del Código Civil prevé que la Constitución Nacional, la legislación federal y el derecho público local determinan el carácter nacional, provincial o municipal de los bienes enumerados en los artículos 235 y 236. En el caso de los cursos de agua, al ser recursos naturales, pertenecen al dominio originario de las provincias. Por lo tanto, son estas quienes resultan competentes para ejecutar los procedimientos para la determinación, delimitación y demarcación de la línea de ribera. En este punto es necesario distinguir. El acto administrativo que ordena la determinación, estableciendo que será aquel que establecerá el sistema y los criterios para ello. De la operación material de delimitación cartográfica y catastral y de la de demarcación en el terreno. Entonces, la determinación de la línea de ribera es el proceso técnico-legal de contenido hidrológico, geomorfológico y hidráulico que tiene por resultado establecer los parámetros, caudales, cotas u otros, que fijan la línea para un determinado curso o cuerpo de agua, o un tramo de estos. Se trata de la aplicación de la definición a un curso o cuerpo particular. Durante el curso se han estudiado diversas metodologías aplicables a los efectos de establecer la línea de ribera y las áreas de riesgos asociadas. Tanto una como otras requieren para su aplicación el correspondiente reconocimiento legal. La delimitación consiste en una operación también de orden técnico-legal que en el caso de la delimitación consiste en el trazado de la línea de ribera, volcándola en planos y cartografía. Es el deslinde propiamente dicho, convirtiéndola en un límite territorial al hacerla constar en un documento cartográfico, plano de mensura, autorizado por un profesional habilitado para el ejercicio de la agrimensura y debidamente intervenido
por las autoridades competentes. La demarcación, por último, es el proceso de establecimiento de la línea de ribera en el territorio. Se ha advertido que la materialización en el terreno de la línea que refleje los planos catastrales resulta un instrumento altamente recomendable. En tal sentido, la monumentación de puntos de referencia para futuras delimitaciones y lograr un adecuado ejercicio de los derechos de propiedad. Un aspecto importante a tener presente al momento, al menos en el derecho argentino, es que tanto la determinación como la delimitación de la línea de ribera tienen un carácter declarativo y sus efectos se producen ex tunc, que proviene del latín desde siempre. O sea, que el acto jurídico tiene efectos retroactivos, porque la situación actual se supone perfeccionada desde su origen. En el caso de la República Argentina, desde el momento de su consagración legislativa, con la sanción, entrada en vigencia del Código Civil de Vélez Arfiel en el año 1871. Para concluir, tenemos que indicar un aspecto especial de la línea de ribera y su vínculo con la delimitación del dominio. En general, el derecho entiende que la extensión de la propiedad es táctica. Sin embargo, en este caso, al estar asociada a una condición de la naturaleza, la misma es esencialmente mutable, por lo que los regímenes legales y procedimientos deben expresamente dejar sentado tal extremo. Otro de los instrumentos de regulación del uso del suelo como medida no estructural para la gestión de crecidas y riesgo de inundaciones es la implementación de normas que regulen el uso del territorio mediante limitaciones al dominio de las propiedades. Las simples limitaciones al dominio privado son condiciones legales del ejercicio normal u ordinario del derecho de propiedad, consistiendo en una mera tolerancia general que el propietario debe soportar. Dicho tipo de limitaciones es sufrido por todos y cada uno de los propietarios en igual medida e intensidad cuando se encuentren en igualdad de condiciones. Por ello, no implica una carga especial o extraordinaria, sino que se encuentra presente en la esencia misma del dominio, como una calidad jurídica general de todas las propiedades que fija los límites regulares y comunes del ejercicio del derecho de propiedad. Las notas características de las limitaciones al dominio son: hacen al régimen general de la propiedad, es decir, no importan un desmembramiento o lesión del derecho de propiedad. Son generales, es decir, que las sufren todos los propietarios en igualdad de circunstancias sin implicar una carga o sacrificio especial, a diferencia de la servidumbre de expropiación, que es especial y se aplica solo a determinados bienes. No se indemnizan, salvo los daños que puedan ocasionar la ocasión al realizar tareas que materializa la restricción. Y son indeterminadas en su clase y número, ya que surgen conforme exige el interés que las motiva. Tienden a hacerse cada vez más numerosas. El régimen de uso de bienes inundables, mencionábamos anteriormente los distintos ejemplos que existen. Vamos a desarrollar a continuación los contenidos de la ley 11730 de la provincia de Santa Fe, que es aquella que reglamenta justamente el uso de los bienes situados en áreas inundables. Una primera observación que hay que realizar es que mediante el artículo 117 de la Ley de Aguas de la provincia de Santa Fe, esta ley ha sido ratificada en cuanto a su vigencia. Para la implementación de la ley, si bien originariamente se designó al Ministerio de Obras Públicas, Servicios Públicos y Vivienda,
En la actualidad, la autoridad de aplicación del mismo es el Ministerio de Obras Públicas. En el transcurso del tiempo han ido variando en sus distintas denominaciones. Debe señalarse que estos cambios constantes en relación a la autoridad de aplicación no son una buena medida en cuanto a la aplicación de la norma. Para su reglamentación, en su oportunidad se creó una comisión interinstitucional. El aspecto sustancial de la norma y su reglamentación es la determinación de áreas de riesgo. En el texto propiamente dicho se establecen 3 áreas de riesgo. El área 1, que se corresponde con los cauces naturales y artificiales y los espejos de agua permanente, disponiendo en el artículo 5 de la ley que el límite del área 1 se determina estableciendo los límites de los cursos de agua naturales y artificiales y los cuerpos de agua permanente según criterios hidrológicos, geomorfológicos y o edafológicos. Una especie de línea de ribera, ya que si bien la idea es la misma, determinar el límite de los cursos y cuerpos de agua, la línea definida y determinada según la ley 11.730 legalmente no separa el dominio público del dominio privado. En esta área no pueden realizarse obras, actividades ni emprendimientos públicos o privados que impidan el normal escurrimiento de las aguas por cuanto nos encontramos en el cauce del lago o laguna. El área 2 la conforman las vías de evacuación decrecidas, constituidas por espacios que permiten conducir las aguas en periodos de excedencia y por las áreas de almacenamiento conformadas por las depresiones naturales donde se acumula el agua. El área 2 se extiende entre el límite del área 1 ya indicado hasta el inicio del área 3. Esta última es la línea que alcanza la inundación de recurrencia decrecida que se estime necesario para la seguridad de bienes y personas. Puede variar según el ámbito geográfico, pero nunca podrá ser menor a 5 años de recurrencia. Subsidiariamente, puede establecerse conforme criterios geomorfológicos o edafológicos. Dentro del área 2 se prohíbe realizar obras o actividades públicas o privadas que impidan el escurrimiento natural, salvo que se adopten medidas, dice la ley, para anular, lo cual no resulta 100% posible, el riesgo, lo cual a lo sumo se pueden reducir considerablemente o, como continúa el texto de la reglamentación, realizar actividades compatibles con el riesgo. En definitiva, se busca evitar la ocupación permanente de estas tierras debido a la vulnerabilidad de estos espacios frente a la amenaza de inundaciones y el consiguiente riesgo de desastre. El área 3, por último, está constituida por aquellas zonas de riesgo de inundación no incluidas en las áreas 1 y 2. Es un área expuesta a una contingencia de inundación, pero con una periodicidad inferior a la anterior. Su determinación se realiza con igual alcance que el área 2, obviamente con un criterio de recurrencia mucho mayor acorde al nivel de riesgo que se pretenda proteger. En esta zona se les informará a los propietarios la inclusión en dicha zona de riesgo y se advertirá que las actividades que se desarrollen pueden sufrir inundación. El objetivo es que en la zona se realicen actividades adecuadas a las condiciones naturales, promover la contratación de seguros de riesgo que minimicen los efectos económicos de los daños por las contingencias e informar las limitantes y riesgos que implican actividades económicas en dicha área. La delimitación de las áreas se realizará mediante la representación cartográfica de las líneas que separan cada una de las áreas, conforme lo disponen los artículos 5 y 6 de la ley y su reglamentación, que hemos descrito en cada una de las áreas. Del artículo 7º al 11º se previó un mecanismo de notificación o oposición para que los propietarios alcanzados por la norma
puedan ejercer su derecho de defensa. La complejidad de su implementación provocó serias dificultades en la aplicación de la norma. Por su parte, el artículo 12 establece los criterios de actualización de la delimitación de áreas. En el artículo 13 se autoriza al Poder Ejecutivo a implementar limitaciones al dominio sobre bienes, propietarios, ocupantes y habitantes en los términos del artículo 2611 del Código Civil, el actual artículo 1970 del Código Civil y Comercial vigente, que básicamente son las descriptas en las diapositivas de cada área, más algunas específicas según los espacios. Tal es el caso de la zona de Colastiné, Rincón y Arroyo Leyes, que luego veremos. Toda actividad iniciarse en dichas áreas deberá contar con autorización. El objetivo de la provincia es alentar recargos impositivos para quienes adquieren tierras en estas tierras, diseñar planes de reubicación, demoler las obras ya realizadas. Para quienes ocupen o construyan en el área 1 o 2, el Estado no los beneficiará con obras de infraestructura, subvenciones o créditos. Se establecerán zonas protegidas contra inundaciones que tendrán un uso compatible con el riesgo al cual están expuestos. La provincia no será responsable por las acciones de terceros o eventos de superior magnitud a los del proyecto de origen. La provincia deberá gestionar un plan de acciones para la emergencia por inundaciones con asignación de responsabilidades. Actualmente, su aplicación se realiza para los casos de aprobación de nuevos loteos con destino a urbanización. Mediante la resolución 292 del por entonces Ministerio de Agua, Servicios Públicos y Medio Ambiente, al contener la gestión ambiental e hídrica en un solo órgano estatal, estableció que toda subdivisión de inmuebles que tenga por fin la urbanización debería categorizarse, conforme a las exigencias del Decreto 101/2003 de la provincia de Santa Fe, reglamentario del proceso de evaluación de impacto ambiental. En dicho proceso, todos aquellos que superen el tamaño de una hectárea y se encuentren fuera de la zona urbana 1, determinada por el Servicio de Catastro e Información Territorial, deben presentar estudio de factibilidad hídrica desde el punto de vista del riesgo de inundación potencial y del diseño de desagües pluviales internos. Al dividirse las competencias ambientales de las hídricas, en el año 2015 la Autoridad del Agua, por aquel entonces el Ministerio de Infraestructura y Transporte, modificó el procedimiento para la obtención de la factibilidad hídrica dividiéndolo en 3 etapas. La primera es donde se verifica la aplicación de la Ley 11.730 y su reglamentación, y concluye con la emisión de un certificado de zonificación si el proyecto se emplaza y adapta a los criterios de la norma. La segunda refiere al tratamiento de los excedentes pluviales generados por el cambio de uso de suelo. El certificado de aptitud de proyecto de drenaje urbanos implica la aprobación del proyecto de obra de tratamiento de los excedentes pluviales bajo el escenario de la nueva urbanización. Y la tercera etapa consiste en la extensión del certificado final de obra hídrica una vez concluida y que es válida para el estudio de impacto ambiental. En todos los casos, las obras deberán contar con la aprobación del gobierno local. En esta diapositiva vemos las partes principales de la resolución 696 del año 2011, que establece las áreas de riesgo para el área del municipio, hoy municipio, en aquel momento todavía era comuna, del municipio de San José del Rincón. Como ustedes pueden ver, el área 1, la metodología que se adoptó es la delimitación a través de la delimitación del nivel de agua en el puerto de Santa Fe correspondiente a la lectura hidrométrica o nivel hidrométrico 465, que sumado a la cota cero
del hidrómetro de dicho puerto, de 8,20, resulta una cota de 12,85 metros, valor que debe trasladarse considerando una pendiente hidráulica de 3 centímetros por kilómetro. Como puede verse claramente, se ha adoptado una metodología respecto de cómo definir el área 1. Por su parte, define el área 2, está definida en base a la línea de afectación que corresponda a crecidas de recurrencia combinada de 25 años para el río Paraná y cuya información está tomada del estudio de delimitación de área de riesgo en Santa Fe del año 2006. En cuanto a la área 3, queda comprendida obviamente entre la línea de afectación de recurrencia superior de los 25 años y la línea de afectación que corresponde a crecida de recurrencia de 100 años del río Paraná, también identificada como P100 en el estudio de delimitación de áreas de riesgo hídrico en Santa Fe del año 2006. Establecidas las 3 áreas de riesgo en esta resolución, la misma en su anexo primero establece todo el grupo de usos, por un lado permitidos en el área 1, permitidos en el área 2 y permitidos en el área 3. También se establecen las prohibiciones de uso para el área 1, para el área 2, perdón, las restricciones de uso tanto para el área 1 como para el área 2 y el área 3 y la advertencia para los ocupantes de los terrenos. Esta resolución que estamos acá indicando la tendrán disponibles en el aula junto al resto del material correspondiente. Otras limitaciones al dominio asociadas a medidas estructurales. El último instrumento de gestión que revisaremos son las denominadas servidumbres administrativas. Las servidumbres administrativas están establecidas en beneficio público, es decir, de la colectividad, y no en beneficio de un inmueble determinado. Suelen confundirse con las meras limitaciones al dominio, por lo que resulta conveniente observar sus distinciones. Mientras la mera limitación importa la condición normal del ejercicio de dominio, la servidumbre implica un desmembramiento del derecho, de modo tal que un tercero utiliza dicha propiedad. Por esa razón, las servidumbres llevan consigo la obligación de indemnizar a quien las soporta. Las servidumbres administrativas pueden ser constituidas directamente por ley, pero también pueden ser constituidas por acuerdo de voluntad con el propietario particular. Específicamente, la ejecución de obras que tienen por objeto mejorar la protección contra las crecidas e inundaciones en beneficio de los habitantes y bienes implica establecer limitaciones al dominio privado. Ello así porque resulta imposible llevarlas a cabo sin afectar el ejercicio del derecho de dominio. En general, se ha recurrido al instituto de la expropiación, lo que genera consecuencias negativas, como pueden ser la subdivisión dominial y la repercusión tributaria por el retiro de áreas del área que, modificando las condiciones de uso, podrían seguir productivas. Tales efectos negativos no deseados por la administración pueden evitarse mediante la aplicación de la figura del derecho real de servidumbre. En el caso de la provincia de Santa Fe, mediante el decreto 285, se regulan 3 tipos de servidumbres administrativas vinculadas a la gestión de inundaciones. La servidumbre administrativa de ocupación hídrica, que está definida como la sujeción
digamos, la servidumbre administrativa consiste en la ocupación hídrica justamente de un inmueble de cualquier naturaleza que fuere necesario para el almacenamiento de excedentes hídricos o mitigación de los efectos de la crecida de los cursos y cuerpo de agua en cualquier lugar de la provincia en forma esperada y como consecuencia directa de obras realizadas y o autorizadas por la autoridad de aplicación. A los fines de la determinación de las superficies a indemnizar se deducirán las que naturalmente serían afectadas por crecida y en forma previa a la concreción de las obras que motivarán el establecimiento de la limitación al dominio. Respecto de la evaluación del predio a afectar, deberán considerarse la probable frecuencia de anegamiento. La siguiente es la servidumbre administrativa de construcción, mantenimiento y conservación de terraplenes de defensa. Afecta al terreno y corresponde las restricciones y limitaciones al dominio que sean imprescindibles para construir, conservar, mantener, reparar y disponer de todo tipo de respuestas contra las inundaciones en la provincia. Finalmente, podemos encontrar la servidumbre administrativa para obras de canalización y excedentes hídricos, que consiste en el derecho real establecido sobre un inmueble ajeno debido al interés público de conducir artificialmente los excedentes hídricos. Dentro de la provincia de Santa Fe, la servidumbre administrativa están específicamente reguladas en la ley de aguas, pero a continuación vamos a ver un caso de su aplicación dentro del ámbito de la provincia de Santa Fe. Nos referimos a una situación ocurrida en la localidad de Cañada de Gómez. Allí está identificado su ubicación dentro de la provincia de Santa Fe. A raíz de una gravísima inundación que ocurrió en el año 2000, provocada por el desborde del arroyo Cañada de Gómez, y que trajo aparejada la muerte de personas y miles de evacuados en la localidad, además de todos los daños materiales ocurridos. Como consecuencia, se decidió construir esta presa de retención que se ve en la imagen y como consecuencia de ello y como surge también de la imagen, vemos que el área de retención ha provocado un agrandamiento del espacio ocupado por el agua. En esta imagen podemos ver cómo se delinearon las diferentes áreas de riesgo según los niveles de recurrencia y tomando como referencia el cuerpo o el curso de agua que deriva luego en la represa. Aquí podemos observar el decreto 4500 que permitió establecer un modelo de servidumbre administrativa. Esta situación se verificó con anterioridad al dictado del decreto 285 de 2017. Sin embargo, por acuerdo de las partes, la misma se pudo concretar. En el decreto, en la parte medular, se declara, el inmueble se declara calificado como de interés general y sujeto a servidumbre administrativa de ocupación hídrica, a fracciones de terreno
afectadas por la obra embalse retardador de crecidas del arroyo Cañada de Gómez. Conforme los planos en el departamento Iriondo, e identificando los lotes 1, 2, 3 y 4 empadronados, están los datos de empadronamiento, y genéricamente contemplados en la Ley 11.730 y su decreto reglamentario. Seguidamente vemos el encabezamiento del acuerdo celebrado con el propietario entre, en aquel momento, el ministro a cargo de la autoridad de aplicación y los propietarios del terreno. Y el objeto del convenio surge claramente como convenio de avenimiento de servidumbre administrativa de ocupación hídrica. A continuación podemos ver la representación los criterios utilizados para el establecimiento de los montos indemnizatorios en relación al lote 1, que es el que se encuentra señalado en la diapositiva. De la misma manera, se realizó las tasaciones de las otras partes de los lotes pertenecientes a los propietarios, se establecieron la suma de dinero que correspondían abonarse y se efectivizó el pago. Hasta aquí hemos hecho un repaso sobre diferentes instrumentos legales que coadyuvan a los procesos y planes de gestión integrada de crecidas. A modo de conclusión, podemos decir que la delimitación y regulación del uso de suelo en áreas de riesgo son esenciales para la seguridad y el desarrollo sostenible. Aunque existen desafíos en la implementación de la normativa, estas ayudan a equilibrar la protección de los recursos hídricos y el bienestar de las comunidades, reduciendo los efectos adversos de las inundaciones. Muchas gracias por la atención.